Gloria a Dios, gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Aquí estamos, damos gracias a Dios que nos da la maravillosa oportunidad de poder venir una vez más aquí a este lugar para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que esta tarde nos bendiga, nos hable, que sea Él edificando nuestros corazones, nuestra vida espiritual, perdón, y dándonos siempre ese conocimiento, esa sabiduría para saber hacer las cosas correctamente. Quiero que hagamos una oración y le pidamos a Dios esta tarde que sea Él bendiciendo nuestras vidas. Ore conmigo. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. Oramos dándole gracias, Señor, por su infinito amor, bondad y misericordia. Oramos agradeciéndole, Señor, por su fidelidad, por su amor inagotable. Oramos, Señor, agradeciéndole porque nos da esta oportunidad de podernos sentar para poder escuchar tu palabra, para poder aprender de su palabra, Dios. Somos bendecidos, somos un pueblo en paz, en bendición, en victoria. Y gracias, Señor, porque siempre nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Tu palabra dice, Señor, caerán 1000 a nuestro lado, más 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán. Señor, nosotros oramos, pidiéndole, Padre, que nos cubra con la sangre de Jesucristo, Dios, anulando, cancelando todo dardo, todo proyecto del enemigo en contra de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de su iglesia, de nuestras familias. Dios, oramos para que sea usted, Dios, quien guarde, quien proteja, quien guíe y bendiga nuestras vidas, Dios. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, en esta tarde y oramos para que usted sea hablando a nuestros corazones. Usted sea trayendo palabra de exhortación, palabra de motivación, palabra de edificación, de consuelo, de restauración, trayendo fe y gracia al corazón de tus hijos, para que podamos, Señor, ser entendidos en tu voluntad y ser hacedores de tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos esta tarde, Señor, y te damos gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Ponemos todo en tus manos, Señor, y oramos declarando las victorias de Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia y sobre nuestras familias, Dios. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy se titula Ignorar las maquinaciones de Satanás. Nos expone a tropezar y caer de la gracia de Dios. Una de las cosas, hermanos, que nosotros nunca debemos de ignorar como cristianos, como hijos de Dios, es que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Una de las cosas, hermanos, que yo creo que es una de las áreas en las cuales la iglesia hemos pecado por ingenuos, es el hecho, hermano, de pensar de que aceptamos a Jesucristo y no debemos tener ningún tipo de batalla, ningún tipo de lucha espiritual. Déjeme decirle que es una enorme equivocación y es uno de los puntos más aprovechados por el enemigo para provocar caídas, tropiezos, desánimos, frustraciones y hasta deserciones en las iglesias. Si pensamos que aceptamos a Jesucristo y que ya nada nos va a pasar y que ya no vamos a ser tentados y que el enemigo ya no nos va a tocar y que no nos va a tentar, eso es ignorar en sí, en parte, la esencia de vivir en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hermanos, dice el libro de Colosenses, dice el apóstol Pablo en Colosenses, de que nuestro Padre Celestial nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. En palabras sencillas, todos los seres humanos que no tienen a Jesús viven y se mueven en el reino de las tinieblas. Aunque ellos lo ignoran, aunque ellos no los pueden discernir, no lo pueden visualizar porque espiritualmente están ciegos, sin embargo la Biblia dice que es así. Entonces, cuando nosotros somos trasladados al reino de Jesucristo, al reino de la luz, en ese mismo instante Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros.
Dios pone dones, talentos en nuestras vidas. Dios espera frutos de nuestra fe, de nuestra obediencia, de nuestro servicio. Dios pone algo en nosotros, hermanos, que se llama gracia, que la gracia nos motiva a hacer la voluntad de Dios. Y entonces, debido a esa proyección, a ese llamado que Dios nos da a nosotros a través de Jesucristo, el enemigo quiere impedir que nosotros, los cristianos, cumplamos esa función, ese llamado, cumplamos ese ministerio. Por eso dice la Biblia comisión, no dice misión, comisión, porque es entre Cristo y la iglesia, entre ambos se cumple el plan de redención de Dios. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Ignorar que estamos expuestos a la lucha, a la batalla, que el enemigo nos anda cazando para hacernos daño, es abrirle las puertas a él, es caminar desprotegido, es vivir ignorando que el enemigo nos está acechando para hacernos daño. Esta tarde vamos a ver algunas cosas, algunas áreas de nuestras vidas que Satanás quiere destruir en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestro llamado, en cuanto a nuestra función en el cuerpo de Jesucristo y en cuanto a la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces vamos a leer a 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 1 al 4, y después leemos el versículo 12 y versículo 15. Quiero que preste atención a algo muy importante, hermanos, porque la iglesia de Corintios, cuando usted lee 1 de Corintios 1:7, dice el apóstol Pablo que la iglesia de Corintios no le hacía falta ningún don. En ninguna otra iglesia de la que el apóstol Pablo escribe cartas, como la de Tesalonicenses, la de Galacia, la de los Efesios, la de los Colosenses, en ninguna de ellas Pablo dice o señala que la iglesia no le hace falta ningún don. En la única iglesia donde Pablo dice eso es en Corintios. 1 de Corintios capítulo 1, creo que el versículo 6-7. ¿Se imagina usted una iglesia con todos los dones? Dones administrativos, dones ministeriales y dones espirituales a la perfección, completos, trabajando en la iglesia. Y aún así, teniendo esa gracia de Dios moviéndose y manifestándose en los corazones de los cristianos, en la iglesia del Señor en Corinto, aún así la iglesia de Corinto fue engañada, fue manipulada por el enemigo y la desvió del camino de Dios. Hubieron varios cristianos dentro de las iglesias de Corinto que se apartaron de los caminos de Dios, dejaron de creer en Jesús, dejaron de confiar en Jesús por confiar en los hombres, confiar en sí mismo, y abrazaron un evangelio diferente al evangelio que Jesús les había dado a través del apóstol Pablo. Si la iglesia de Corinto, hermano, que estaba llena de dones, si la iglesia de Corinto, que no le faltaba ningún don, se descuidaron y el enemigo entró e hizo daño, ¿cuánto más las iglesias cristianas de hoy en día? Lo que muchos pastores hacen hoy en día, hermanos, es hacer actividades para entretener a las iglesias, a los miembros de las iglesias, para que la gente no se aburra, la gente se entretenga y la gente siga yendo a la iglesia. Pero cuando viene la verdadera prueba, la verdadera lucha espiritual, cuando verdaderamente el enemigo empieza a atacar al cristiano, la mayoría de cristianos que crecen, que nacen y crecen, se desarrollan en un ambiente de entretenimiento, en un ambiente de pasarla bien, de distracción, la mayoría de esos cristianos no pueden permanecer de pie ante los ataques del enemigo. Porque el fundamento de nosotros los cristianos es la palabra. Y cuando la palabra de Dios gobierna en nuestros corazones, somos personas de oración, de ayuno, de servicio, de fe, de perseverancia, de obediencia, de sacrificio, de entrega, de disposición y dispuesto, preparado para toda buena obra. Entonces es importante que entendamos esto. Entonces prestemos atención, hermano, para que nosotros podamos discernir y poder nosotros enfrentar
cada vez que el enemigo se acerca a nosotros para querernos hacer daño. Pero el punto clave de todo esto es, no ignore nunca las maquinaciones de Satanás. Nunca las ignore. Esté pendiente. Cuando Jesús dice velad y orad, es porque nosotros estamos bajo asedio del enemigo todo el tiempo. Él quiere sacarnos de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios, de los propósitos de Dios, y el trabajo suyo en Cristo Jesús, con su fe, con su obediencia, con su temor, con su sabiduría, es permanecer firmes en la fe. Ok, lea conmigo. Dice Pablo aquí en 2 Corintios 11. Vamos a darle la gloria a mi amado Jesús. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Voy a explicar estos dos versículos. El apóstol Pablo está hablando de que él tenía un celo grande por la obra de Dios, la iglesia de Corinto. ¿Por qué razón? Porque él fue quien llevó la palabra a Corinto y él fue el instrumento de la gracia de Dios para levantar esta iglesia. Ahora, el punto importante es, después de que la iglesia se establece en Corinto, Pablo sale porque Pablo, como era apóstol, andaba levantando iglesias y preparando líderes, dejando las iglesias formadas, poniendo pastores y líderes en las iglesias. Eso es un apóstol. Okay. El punto es que cuando Pablo se da cuenta, después de pasar el tiempo, la iglesia a la que Jesús había alcanzado con su gracia, estaban desviados de la fe. Aunque ellos estaban todavía en la congregación, sin embargo, su corazón y su conducta y su fe demostraban que estaban desviados del camino de la fe. Entonces Pablo dice, yo tengo celo por ustedes, pero es un celo espiritual, no es un celo carnal, no es un celo maligno, sino es un celo espiritual, donde él miraba al pueblo de Dios, al cual él les presentó el mensaje del evangelio y él les presentó el futuro inmediato de la iglesia, que es las bodas del Cordero. Por eso el versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. La palabra desposar es comprometerse a matrimonio. Recuerda que la iglesia, como habla Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 en adelante, habla de las bodas del Cordero. La iglesia es la novia y Jesucristo es el esposo. Entonces, la iglesia del Señor, una de las funciones de un verdadero ministro es preparar a la iglesia para que esté con vestiduras blancas, esperando al Señor para irse con él a las bodas del Cordero. El apóstol Pablo no solamente predicó el evangelio ahí para la gente se salvara, sino que también les instruyó, los adoctrinó y también los discipuló con la mentalidad de que se mantuvieran en santidad, en pureza en el corazón, ¿ok? Para que cuando Cristo viniera estuvieran preparados para irse con Cristo Jesús. Cuando un pastor, ¿okay?, dentro de sus proyectos, dentro de sus agendas, escuche bien, no tiene esa prioridad, porque la prioridad número 1 es adorar, glorificar y exaltar el nombre de Jesús. La número 2 es preparar la iglesia del Señor para cuando Cristo levante su iglesia. Entonces Pablo tenía ese celo, porque aunque él había hecho el trabajo correctamente, la iglesia se había apartado del camino de la fe. Voy a ponerlo de esta manera. Digamos que usted no está casado y va a contraer matrimonios en 2-3 semanas, ¿ok? Pero 2 semanas antes, usted se da cuenta que la persona con quien usted se va a casar le es infiel. ¿Qué reacción tendría usted? Lo más seguro que usted diga, no, yo no me caso. Eso es lo más seguro. ¿Cuánto más piensa usted que puede pasar si la iglesia que mi padre compró con la sangre preciosa de Jesús, si la iglesia a la cual los siervos de Dios, los verdaderos ministros de Dios, la están preparando para las bodas del Cordero, está coqueteando con otro señor?
está cayendo en la idolatría. Desde que una persona, escúchame, un cristiano, deja de seguir a Jesús, deja de obedecer a Jesús, deja de temer a Jesús y empieza a poner su corazón en las cosas del mundo, inmediatamente le está siendo infiel a Jesús. Porque nuestro corazón, espiritualmente hablando, le pertenece a Cristo Jesús y no le pertenece ni a la creación ni a los seres humanos. Entonces la iglesia de Corintios estaba siendo infiel antes de contraer matrimonio con Jesús. Vamos, sigamos leyendo. Pero tenemos que, como la serpiente, ponga atención, perdón, con su astucia engañó a Eva. La Biblia habla en primera de Corintios 15, habla de dos Adán. Habla del Adán terrenal y habla del Adán celestial. El Adán celestial es Jesucristo. ¿Ok? Entonces Eva era la esposa literalmente de Adán. La iglesia es la esposa o es la novia, es la Eva, ¿ok?, espiritual del Señor Jesús. Yo expliqué esto la otra vez en la iglesia y dije así: cuando la Biblia habla en el libro de Génesis, cuando Dios hizo todas las cosas, toda la creación, y también hizo al hombre, cada vez que Dios creaba algo, Dios decía: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando hizo a Adán y Eva, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Fue Dios quien se dio cuenta que el hombre necesitaba una pareja. Entonces lo que hizo Dios fue hacer caer a Adán en un profundo sueño. Y mientras él dormía, de su costado sacó una costilla y de ahí formó a su esposa, que es Eva. Y yo explicaba eso, hermano, que una de las razones por las cuales a Jesucristo le llaman el Adán celestial es porque cuando Jesús está clavado en la cruz del Calvario, ¿okay?, y Jesús expira, muere físicamente, dice que de su costado, cuando pusieron su lanza, salió sangre y agua, lo que significa la salvación, la renovación y la santificación del cristiano. De la costilla Dios sacó también a la Eva de Jesús, que es la iglesia del Señor. Entonces es importante que entendamos, en el huerto del Edén, Satanás no engañó a Adán, engañó a Eva, y Eva hizo pecar a Adán. Entonces Pablo lo que está diciendo es, así como Eva, la primer Eva, fue engañada por la serpiente, temo que la segunda Eva, que es la iglesia, también sea engañada por Satanás. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Sigamos leyendo. Dice así: vuestros sentidos sean alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. También usted puede ver en Génesis 3, del 1 al 5 y versículo 13 también de Génesis, cuando usted ve cuando Satanás en forma de serpiente tienta a Eva. Adán no estaba en el paraíso en ese tiempo, andaba trabajando. Cuando Adán viene ya estaba todo hecho. Eva se sintió culpable y lo que hizo fue hacer caer a Adán. La diferencia de esto es que Adán no pudo mantener su integridad con Dios y no pudo redimir el pecado de Eva. Jesús mantuvo su integridad con Dios. Dicen en Hebreos capítulo 4 que él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Jesucristo redimió el pecado de su Eva, que es la iglesia, y Adán no pudo redimir el pecado de Eva. Esa es la gran diferencia. Pero esto no quiere decir que porque Jesucristo nos haya salvado, nos haya alcanzado con su gracia, no quiere decir que la serpiente, Satanás, se va a quedar con los brazos cruzados. No, él va a tratar, así como destruyó el Edén, así como destruyó a Eva, así como destruyó la primera familia que Dios creó, también quiere destruir la familia de Dios, y lo quiere hacer por medio de la iglesia del Señor. Por eso es interesante este tema. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, ignoramos o no prestamos atención a las maquinaciones de Satanás y pensamos: no pasa nada, todo pasa bien, estoy cubierto con la sangre de Jesús, Jesucristo me guarda, me protege. Si nosotros no prestamos atención, le estamos abriendo las puertas de par en par al enemigo para que él entre en nuestras vidas y nos aparte del camino de la verdad, del camino de Jesucristo. Sigamos leyendo.
Dice el 4, porque si viene alguno, escuche bien cómo es que la iglesia se apartó. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿se da cuenta que ellos empezaron a recibir otro evangelio, otro supuesto evangelio? Porque no hay dos, sino que la gente lo que hace es que adultera, falsifica el evangelio de Jesús para sus propios beneficios, intereses y propósitos personales. La iglesia de Corintio estaba cayendo en ese problema, aunque ellos tenían todos los dones, como habla 1 Corintios 1:7, explica al inicio. Sin embargo, ellos estaban descuidando las maquinaciones de Satanás y se introdujeron dentro de las iglesias falsos maestros, como está hoy en día. Hoy en día usted ve falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos líderes, falsos pastores, falsos hermanos. Es una falsedad tremenda. Entonces esa gente entra a las iglesias, hermano, y a las personas más ingenuas las engañan, las compran su voluntad, compran su dignidad y la extravían de la verdad. Y es lo que está pasando hoy en día con el pueblo de Dios. Pero si empezamos a buscar un responsable y un culpable, que lo correcto no es eso, sino lo correcto es buscar una solución. Pero si quisiéramos buscar un responsable, un culpable, sería la iglesia misma. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo, nuestro amado Jesús, Él no solamente nos perdonó, nos limpió, nos transformó en hijo de Dios, en familia de Dios, sino que también nos equipó y nos dio todas las armas espirituales posibles, habidas y por haber, para que nosotros podamos usarla y poder permanecer firme contra todas las acechanzas de Satanás. Entonces, si un cristiano cae en los engaños de Satanás, en las manipulaciones del diablo, es porque no usó, no le interesó pelear las batallas de la fe y ni le interesó usar las herramientas, las armas que Cristo le dio para permanecer firmes en la fe. Entonces, responsable, hay uno. ¿Ok? Culpable, hay uno. Y tendríamos que ser nosotros mismos. Entonces, por eso le digo, no debemos nosotros buscar responsabilidad en otra persona, sino en nosotros mismos. Porque nosotros, si permanecemos en Jesús, si permanecemos en la voluntad de Dios y nos esforzamos cada día, nos mantenemos en victoria en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice Jesucristo esto: los que están en mis manos, nadie los arrebatará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que un cristiano caiga de la gracia de Dios? Haberse apartado de la voluntad del Padre Celestial. Cuando un cristiano empieza a establecer sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus proyectos, sus propias decisiones, sus anhelos, sus sueños, por encima de la voluntad de Dios, inmediatamente se aparta de los caminos de Dios. Y déjame decirte algo, hermanos, es lo que más se ve hoy en día. Es lo que más se ve hoy en día. Personas decir, soy cristiano, pero hacen lo que ellos quieren hacer y no hacen lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Eso abre puerta para que el enemigo meta ideas, metas conceptos, opiniones, falsas religiones, falsas enseñanzas, y la gente lo crea, porque a la gente le conviene el error para no estar sometido a la verdad de Jesucristo. Vamos, sigamos leyendo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En palabras sencillas, hermanos, estaban cambiando la gracia de Dios por las enseñanzas, las opiniones, los puntos de vista de los hombres. Estaban cambiando a Jesucristo por un falso Jesús. Estaban cambiando al Espíritu Santo por otro falso espíritu. Y lo hacían amablemente. Pero a Pablo, si usted lee en 2 Corintios 13, a Pablo le cuestionan no solamente su apostolado, sino que también le cuestionan si Pablo verdaderamente es cristiano, si Pablo verdaderamente es un hijo de Dios y si Pablo verdaderamente es espiritual. Cuestionan al apóstol, porque esa es la evidencia de una persona
que está cayendo en las trampas de Satanás. A los verdaderos siervos de Dios los cuestiona, los critica, los señala, los difama, los calumnia. ¿Para qué? Para quedarse con la idea que ya concibió en su mente en relación a lo que decide creer y se apartan de los caminos del Señor. El versículo 12, ahí mismo 12 al 15, dice así: mas lo que hago, dice Pablo, lo haré aún para quitar la ocasión, dice, a aquellos que desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Ve qué dice el versículo 3? Pon atención a lo que dice 13, 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, es lo que les decía yo anteriormente. Estamos en esa etapa, la etapa de la apostasía, la etapa de la falsedad. Y déjeme decirte algo, hermanos. Está tan fuerte eso, que ya las iglesias lo ven normal. Las iglesias ven normal que la gente predique, enseñe cosas que no van con la palabra de Dios. La gente ve normal que la gente llegue y tome el púlpito para decir cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, no tienen nada que ver con Jesucristo. La gente lo ve normal esclavizarse por una religión, esclavizarse por un pastor y apartarse de Cristo Jesús. La gente hoy en día lo ve normal. ¿Te das cuenta? Y es lo que te digo, estamos en los últimos tiempos. La apostasía ha tomado gran fuerza dentro del pueblo de Dios, que ya las cosas incorrectas que se enseñan, se viven y se predican en las iglesias, ya la gente las ve hasta normal. Hasta normal la ve. Sigamos leyendo. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hoy en día está lleno de gente, de supuestos apóstoles. Está lleno de supuestos profetas, de supuestos pastores, supuestos líderes, y aún todavía ni siquiera entienden ni saben qué significa su llamado, si es que lo tienen o lo que ellos presumen ser o tener. Versículo 14. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás, una atención, perdón, se disfraza como ángel de luz. Otra de las evidencias, hermano, escuche bien, de que estamos en la apostasía, en el punto más fuerte de la apostasía, le voy a decir cuál es. Es que a las personas hoy en día les atrae más aquel tipo de mensaje donde se lo ponen todo fácil. Aquel tipo de mensaje que habla de la prosperidad, aquel tipo de mensaje que habla en salvo siempre salvo, aquel tipo de mensaje donde dice Jesús pagó por los pecados presente, pasado y futuro, aquel tipo de mensaje donde le dicen que no tiene que dar ninguna responsabilidad, ningún compromiso en la iglesia. He escuchado opiniones de personas que dicen, usted sufre porque quiere sufrir, ya Jesús pagó por nosotros. Entonces cuando la gente escucha esos mensajes, la gente siente más atracción a esos mensajes que el mensaje de la santidad, el mensaje de la obediencia, el mensaje de la sujeción, el mensaje del ayuno, el mensaje de la oración, el mensaje del evangelismo, el mensaje de la visitación. Y todo eso es el mensaje de Jesucristo. Entonces, la gente siente más atracción por las cosas que no tienen ningún compromiso que por las cosas que demandan esfuerzo como hijos de Dios. Sigamos leyendo el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, escuche bien, así como Jesús tiene ministros en las iglesias, también Satanás tiene sus ministros en las iglesias. Los ha introducido. Yo leí una vez un libro aquí en Estados Unidos de una persona que se había convertido al cristianismo. Él era satanista. Y él dijo, eso fue en el 2004 que yo leí ese libro. Y dice él que en Estados Unidos en aquel tiempo habían 3 millones de satanistas. Y estaban metidos en todas las esferas de la sociedad. Desde los políticos de arriba hasta las empresas, las compañías, centros de diversiones, en las iglesias también. Y una de las cosas que él habló es esto. Dice que en las iglesias de Estados Unidos había un porcentaje muy alto de satanistas trabajando como maestros en escuelas dominicales. Y que ellos nunca hablaban del sacrificio de Jesús, ellos nunca hablaban del ayuno, de la oración, ellos nunca hablaban de la sangre de Jesús, solamente hablaban de las cosas que ellos
no les afectaba mucho a ellos. Y es lo que se ve hoy en día en las iglesias. Hoy en día, hermanos, no se mira la palabra de Dios como es. El evangelio que se predica hoy no es el evangelio que se predicó hace 2000 años. Es muy diferente. Entonces, ellos están haciendo su trabajo dentro de las iglesias. ¿Ok? Porque eso es lo que dice la Biblia. Leamos ahí el capítulo 15. Así que no es extraño si también dice, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es cierto que nosotros los cristianos nos cuesta muchísimo poder descifrar, poder entender, poder discernir quién es y quién no es un cristiano, aunque a veces por los frutos podemos llegar a conclusiones. Pero algo que a mí me da mucha satisfacción, hermano, entre todo este asunto, es que Dios trae todas esas personas, tarde que temprano las va a traer a juicio. Ellos pueden evadir el mundo cristiano, ellos pueden evadir que el cristiano lo detecte, pero Dios sí los conoce, porque Dios ve la intención del corazón de cada ser humano. Lo triste de todo eso es que están dentro de las iglesias y están haciendo mucho, pero mucho daño al pueblo de Dios. Leamos el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. La primera cosa que Dios quiere, que Satanás quiere robar al pueblo de Dios es, hermanos, la vida espiritual que nos dio el Padre a través de Cristo Jesús. Cuando un cristiano, escucha bien, empieza a creer, salvo siempre salvo, empieza a creer, todos pecamos, no pasa nada, empieza a justificar el pecado, empieza a argumentar el pecado, empieza a minimizar las consecuencias del pecado y empieza a vivir y a pregonar el pecado, sencillamente al practicar el pecado pasa de vida a muerte. Es al revés. La persona que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo pasa de muerte a vida. Pero cuando Satanás llega y empieza a engañar a las personas y les hace creer que no pasa nada, no pasa nada, todo el mundo toma, todo el mundo baila, todo el mundo fuma, todo el mundo dice mala palabra, no pasa nada, no te preocupes. Entonces el cristiano cae en las trampas, porque dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una persona no puede ser destituida de la gloria de Dios si no ha estado en la gloria de Dios. Entonces, ¿cuándo es que es destituida? Cuando empieza a vivir de constante en el pecado y no busca soluciones para apartarse del pecado y ser lavados con la sangre de Jesús. Entonces, Satanás está trayendo esos engaños, esas mentiras a las iglesias para que el pueblo de Dios peque deliberadamente y regrese otra vez al camino del pecado, al camino de la muerte. Lea conmigo Efesios. Dice el versículo 1, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando todos estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que provoca muerte? El delito y el pecado. Al venir a Jesucristo, Él nos da vida con Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, porque estábamos muertos. Sigamos leyendo, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros, pero no sé qué importante, que dice en los hijos de desobediencia. Palabra sencilla, personas que fueron hijos de Dios y ahora están caminando conforme al mover de los espíritus del mundo, de los espíritus de maldad. Entonces, es algo que se revierte. Satanás lo sabe perfectamente. Si usted como cristiano está ignorando que pecar no tiene consecuencias, el enemigo le está ganando la batalla. La paga del pecado es muerte. Se acabó. Es simple. ¿Okay? Sin santidad nadie verá al Señor. Dice Jesús en Efesios. Y yo vendré por una iglesia santa, sin arruga, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que provoca todo eso? El pecado. Entonces, si usted permite que Satanás lo engañe,
que usted puede pecar y no pasa nada, usted puede estar regresando otra vez de donde vino. Y es lo que está pasando en muchos pueblos de Dios. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros entendamos. Fuimos salvos por gracia, por el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Pero si nosotros permitimos que el enemigo manipule nuestra voluntad y nos haga pecar, vamos a regresar otra vez a la esclavitud. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6 y también lo habla Jesús en el capítulo 8 de San Juan. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Si una persona está practicando el pecado y se creyó esa falsa enseñanza del enemigo, literalmente, espiritualmente, es una persona esclavo del pecado. Entonces el diablo quiere quitarte la vida y llevarte otra vez a la muerte. Quiero que leamos Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 28 al 31. Otra cosa muy importante, hermano, que Satanás quiere robarnos a nosotros es nuestra comunión íntima con el Padre Celestial. En Isaías 59, 4 dice: porque vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. El pecado crea división, pone una barrera intermedia entre Dios y el hombre. Una persona que está practicando el pecado de constante, que se deleita en el pecado, que argumenta el pecado, que justifica el pecado, que apoya el pecado, su comunicación con Dios está interrumpida por el pecado. Por eso es necesario, yo me diría indispensable, que nosotros cada vez que vayamos a orar, le pidamos a Dios primero perdón por nuestros pecados. Una vez que el pecado es quitado, tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Pero si el corazón de una persona, escuche bien, no importa quién usted sea, puede tener el título de reverendo, de pastor, de lo que sea. No importa quién usted sea, porque no hay acepción de persona. El pecado es una enfermedad mortal, no solamente físicamente, sino espiritualmente y también eternamente. Entonces, cualquier persona que está cometiendo pecado y su corazón está atesorando, almacenando, reteniendo la maldad, es una persona que no tiene entrada a la presencia de Dios, porque el pecado está bloqueando su comunicación y su relación con Dios. Y es lo que Satanás quiere. Por eso te estoy diciendo desde un inicio, ignoramos las maquinaciones del diablo y nos exponemos al tropiezo y al fracaso espiritual. Lea conmigo ahí. Proverbios 1, 28 al 31. Vamos a darle gloria a Jesucristo. Dice así el 28. Entonces, dice, me llamarán y no responderé. Mira lo que dice ahí. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mis consejos, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios les echará a perder. ¿Se da cuenta? Hay personas, hermanos, hoy en día que supuestamente claman y claman y claman y claman a Dios, y como que si Dios no escucha. El problema es la maldad que está en el corazón. Cuando confesamos el pecado a Dios y nos apartamos del pecado y le pedimos perdón a Dios, hemos hablado mucho de eso, no solamente decirle, Padre, perdona mis pecados, sino también decirle, Padre, yo perdono a los que me ofenden. Y otra cosa muy importante, Padre, en el nombre de Jesús, en la autoridad que Jesús nos delega, Padre,
yo cancelo todo efecto espiritual negativo en contra de mi vida por mis pecados. Quito toda autoridad, Satanás, de su mano, que no tiene de sus manos, porque él no tiene autoridad sobre mi vida. Y tenemos que pelear esa batalla todos los días. Y todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios. Pero una persona que encubre el pecado, que se deleita en el pecado y todavía lo justifica, su relación, su comunión con Dios es totalmente interferida por el pecado. Entonces, una vez que el diablo mete esa mentira en el corazón de los hijos de Dios, perdemos no solamente nuestra vida espiritual, sino que también nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Quiero que leamos ahora la tercera cosa, primera de Juan capítulo 3, versículos 20 y 22. Primera de Juan 3, 20, del 19 al 22, perdón. Primera de Juan 3, 19 al 22. Otra de las cosas, hermano, que quita, escuche bien, cuando el cristiano cae en las manipulaciones de Satanás, otra de las cosas que inmediatamente lo pierde es la paz. Pierde la paz en su corazón. Vea, por ejemplo, estos ejemplos. Vea el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva, hermanos, tenían una comunión tan abierta con el Padre. El Padre descendía al Edén, hablaba con ellos, no pasaba nada. Cuando Adán y Eva pecan, el Señor llegó al huerto del Edén y ellos se le quisieron esconder a Dios. Y una de las cosas es, ¿por qué te escondes? Que oí tu voz y tuve miedo. Antes no le tenía miedo. Estaba la conciencia activada, sabiendo que ya habían fallado a Dios. Vemos otro caso, el caso de Judas. Cuando Judas traiciona a Jesús, después que Judas quiere enmendar su problema. Pero fue tan grande el problema en su conciencia que no le alcanzó a arrepentirse, pedir perdón y seguir adelante. Fue y se quitó la vida. ¿Cuántas personas hoy en día hacen lo mismo? Cometen algún tipo de delito y su conciencia lo está matando de día y de noche, que llegan al punto y se quitan la vida mejor. Eso pasa cuando la persona vive en el pecado constante. Eso pasa cuando el cristiano ha caído por ignorancia, ha caído por descuido, ha caído por desobediencia a Dios, ha caído en las trampas de Satanás. Satanás siempre va a andar como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando el cristiano ignora las maquinaciones de Satanás, tropieza en ella, y después que tropieza, la conciencia le empieza a acusar de día y de noche. Ponga atención a lo que dice Primera de Juan 3, 19. Dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón, dice Juan, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, qué tremendo, confianza tenemos en Dios. Ve la gran diferencia. La gran diferencia. ¿Cuándo se pierde la confianza? Cuando estamos conscientes que le estamos fallando a Dios. Argumentar, no argumente el pecado, no justifique la maldad, no le cambie a la palabra de Dios. La palabra de Dios es tajante, lo que es blanco, lo que es negro. Porque hoy en día pasa eso, hermanos. Hay personas que se visten de ministros, para transversar las escrituras y favorecer el pecado de alguien a cambio de algo. Es algo muy triste lo que se ve hoy en día. La verdad hay que decirla y la gente tiene que tomar decisiones. Toma la verdad o la rechaza. Pero un verdadero ministro, un verdadero siervo de Dios, ni encubre, ni justifica la mentira, el pecado, la maldad. No, dice las cosas como son. Porque la maldad es el efecto de la desobediencia a Dios, es el resultado de Satanás haber cumplido sus propósitos en el corazón del cristiano. Por eso es necesario que prestemos atención. Vamos a otro pasaje bíblico, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21. Otra cosa que produce, hermano,
el pecado en el corazón del cristiano es que destruye el don y el servicio que Dios nos ha dado o nos ha llamado para cumplir en su iglesia. Según de Timoteo 2:20 y 21. Mire, una vez que el cristiano empieza a pecar consciente y voluntariamente, el Espíritu Santo es contritado en su vida. Al contritar al Espíritu Santo no hay formas, no hay manera de que la persona pueda ejercer con autoridad, con unción y con revelación de Dios el llamado que Cristo le hizo. Pues una vez que Satanás hace caer a las personas en el error y las personas les gusta ese error porque ese error le trae algún tipo de beneficio, inmediatamente el don que Dios ha puesto en su vida es estancado por el pecado. Totalmente estancado. Entonces es necesario que prestemos atención y no pensemos que no importa pecar. No pensemos, ¿para qué? Todo está bien, estoy en victoria, Cristo me cubre, no pasa nada. No piense así. Tiene que estar velando y estar orando para no caer en tentaciones. Vea conmigo. Según Timoteo 2:20, vamos a darle gloria a Jesucristo. Dice así: pero en una casa grande, dice Pablo, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 21. Y así que si alguno se limpia de estas cosas, será, no dice que es. Eso es muy importante. Está hablando a la iglesia que estaba en Éfeso, porque se dice que Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, si una persona se limpia de todo esto, hablándole al cristiano, porque el cristiano, quiero decir, no es inmune a las tentaciones y a las manipulaciones de Satanás. No, al contrario, estamos expuestos a tropezar si no caminamos velando y orando delante de Dios. Ponga atención a esto. Entonces, Pablo dice estas cosas muy importantes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Será, no dice qué es. ¿Ok? Dice así, instrumento para honra. Qué bonito esto. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué hay indisponibilidad en muchos cristianos? Porque su corazón está atesorando pecado y desobediencia delante de Dios. Usted me puede decir, hermano, pero es que yo no digo malas palabras, yo no voy a robarle a nadie, yo no he matado a nadie, yo no tomo, yo no me drogo, yo no voy a los bailes. Escuche bien. Todo lo que no proviene de fe es pecado. En los detalles más pequeños es donde los problemas son más grandes. Pensamos que pecar es golpear a una persona, pensamos que pecar es emborracharse o drogarse. Sí, es pecado. Pero también es pecado saber hacer el bien y no hacerlo. También es pecado saber, conocer lo que Dios nos está pidiendo y está demandando como cristiano y no lo hacemos. Todo lo que lleva al cristiano a hacer lo contrario de la voluntad de Dios es pecado. Y una persona que está en pecado no es útil en la obra de Dios y no está preparado ni dispuesto para toda buena obra. Entonces usted mira, hermano, en las iglesias. Son pocos los cristianos, hermano, son pocos los cristianos que llegan y dicen, hermano, quiero servir a Dios. Dígame dónde puedo servir a Dios, quiero servirle con todo mi corazón. Hay cristianos, creo, porque yo lo he visto, que se han apartado de las iglesias y se han ido a otras iglesias donde no les dicen que tienen una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. O sea, van a las iglesias como turistas, van a las iglesias como visita, como extranjeros, no como hijos de Dios, no como hijos del reino. Porque un hijo del reino, escuche bien,
se involucra en los negocios de su rey. Si usted como cristiano no quiere agarrar responsabilidad ni compromiso en la obra de Dios, si usted como cristiano se siente ofendido, se siente agredido, cuando le dice que tiene una responsabilidad en la iglesia, es necesario que usted escudriñe su corazón. Porque si el corazón está atesorando desobediencia para con Dios, la carne, la naturaleza humana que está siendo presa por ese espíritu de desobediencia, te va a impedir servir a Dios y estar preparado para toda buena obra. Así que el diablo está trabajando de una manera sutil y el pueblo de Dios está bajando las manos. Quiero que vayamos a otro pasaje bíblico. Vámonos al libro de Primera de Corintios 15, 45 y 49. Ahí vamos a ir terminando, hermanos. Hacemos esto y otro más y terminamos. Primera de Corintios 15, 45 y 49. Creo que este ya lo platicamos anteriormente, pero vamos a seguir ahorita. Hablamos, hermanos, otra cosa muy importante. Escúchame bien. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice la palabra de Dios, dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hagamos. Entonces nosotros como seres humanos fuimos creados conforme a la imagen de nuestro Padre. Somos seres tricótomos, cuerpo, alma y espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como Dios tiene sentimientos, Dios tiene proyecciones, Dios, todo, igual tenemos nosotros. Por eso cuando Isaías dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Porque más altos los cielos son mis caminos. Entonces da a entender que las mismas cualidades que tiene el Señor en cuanto a voluntad, en cuanto a decisiones, las tenemos nosotros. No más que Él es divino, Él es, no hay un número que se pueda decir de superioridad sobre nosotros. Es extremadamente superior. Pero eso es la imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Satanás, cuando introduce el pecado en el huerto del Edén, destruye en gran parte la imagen de Dios en la tierra, que son los seres humanos. Cuando Cristo viene a la tierra, dice la Biblia que cuando un cristiano es alcanzado por la misericordia de Dios, ese cristiano abre su corazón a Jesús para recibirle como su Señor y Salvador. Dice que es creado en Cristo Jesús para buenas obras. Habla Efesios 2:10. Creado en Jesucristo para buenas obras. Usemos esta palabra. El molde que el Padre usa es Jesucristo, el Hijo de Dios, su Hijo. En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, para que todos seamos conforme a la imagen de su Hijo y Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el plan de Dios es que nosotros nos parezcamos a su Hijo. Ahora, déjenme decirte algo muy importante. Así como Satanás destruyó la imagen de Dios, le destruyó en gran parte. ¿Okay? Ahora quiere destruir la imagen de Jesús que está en el pueblo de Dios, que es la iglesia. Hemos hablado mucho de esto. ¿Qué significa la palabra cristiano? Seguidor e imitador de Jesús. Lo que el Padre quiere ver en usted es ver a su Hijo obrando, hablando, decidiendo, caminando, sirviendo. Eso es lo que el Padre quiere. ¿Qué quiere Satanás? Que usted no se parezca a Jesús. Entonces, cuando usted como cristiano ignora, pasa por alto las maquinaciones de Satanás, déjeme decirle, deja de parecerse a Jesucristo y empieza a obedecer al otro. Así de sencillo. Así de simple. Entonces, es lo que está buscando el enemigo. Por eso es necesario que nosotros prestemos atención y con mucha diligencia atendamos el consejo de Dios. Leamos Corintios. 1 Corintios 15, versículo 45 en adelante. Vamos a darle la gloria a Jesús. El 49. Dice el 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante.
¿ok? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, lo terrenal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esa es la transformación. ¿Ok? Así como tuvimos la naturaleza pecaminosa, desobediente, rebelde a Dios, que heredamos de Adán, ahora, cuando venimos a Jesús, tomamos la naturaleza de Jesús, humilde, noble, obediente, servicial, entregado, rendido a Dios, que rechaza al diablo, que lo enfrenta, lo confronta, lo vence en la cruz del Calvario. Esa es la naturaleza que tiene que haber en los hijos de Dios. Ahora, cuando un cristiano consciente y voluntariamente empieza a pecar deliberadamente, lo que el diablo hace es empezar a destruir la imagen de Jesús en su vida y empieza a poner su propia imagen en ese hijo de Dios. ¿Te das cuenta cuán grave es esto? Por eso es que nosotros como cristianos debemos estar velando y orando todo el tiempo. No ignorar las manipulaciones, las maquinaciones de Satanás, porque él quiere llevar a su iglesia al fracaso, a la iglesia de Jesús, quiere llevarla al fracaso. Y déjame decirte algo, él nunca lo podrá lograr siempre y cuando nosotros resistamos al diablo y nos sometamos a Cristo Jesús. Voy a terminar aquí, porque terminamos. Una de las cosas que me enseñó Dios una vez a mí es esto, basado en el libro de Santiago, cuando dice someteos a Dios, resistir al diablo y libre a vosotros. Una de las cosas que Dios me enseñó a mí, te la voy a decir. Dios me dijo, un cristiano que no tiene la disposición, no tiene la actitud, la fe de someterse a mí, es porque no tiene el deseo de resistir a Satanás. Cuando un cristiano empieza a poner en práctica la voluntad de Dios, empieza a observar con temor, con reverencia, con sabiduría, con fe, el consejo de Dios para someterse al consejo de Dios, es porque sabe que va a ser acechado por el enemigo, pero está dispuesto a enfrentarlo y a encararlo en el nombre de Jesús. Por eso es que muchas personas fracasan en el camino de Dios, porque se resisten a la voluntad de Dios y se someten a los propósitos del enemigo. Es lo que está pasando dentro de las iglesias. Y eso está en todas las áreas de las iglesias. La gente es más fiel a sus sentimientos que a Jesús. La gente ama y se deleita más con el sistema social del mundo que con la presencia de Dios. La gente es más fiel a las religiones que a Cristo Jesús. Sienten orgullo por sus religiones y están dispuestos hasta a dar la vida por su religión. Hay personas que están dispuestos a obedecer y a someterse al 100% a las intenciones y preceptos de un hombre que a la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo dentro de las iglesias hoy en día. Dice el escritor de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Nadie más. Entonces nuestro corazón tiene que estar afirmado en la gracia de Dios. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es indispensable, hermano, que usted preste atención. Se lo voy a terminar aquí diciendo lo siguiente. Si nosotros como cristianos dejamos de someternos a Jesús, la pregunta es, ¿a quién cree usted que le estamos obedeciendo? Y como te dije anteriormente, el pecado es ambiguo. El pecado se manifiesta de diferentes formas, diferentes maneras, diferentes situaciones, ocasiones. No pensemos que solamente es robar, que solamente es emborracharse, que solamente es decir mentiras. No. Las cosas que usted y yo sabemos con la Biblia, que es la voluntad de Dios,
Si las rechazamos para hacer lo que nosotros queremos, para justificar o argumentar nuestras malas decisiones, eso también es pecado. Y déjame decirte, cuando desobedecemos a Dios, es porque nos estamos sometiendo a la voluntad del enemigo. Y es cuando el enemigo empieza a cambiar los planes que Dios tenía con nosotros en nuestra vida. Mire, Satanás quiere alejarnos de los planes de Dios. Y él no tiene autoridad ni lo puede hacer siempre y cuando nosotros estemos sometidos a la voluntad de Dios. Todo está ahí. Si usted decide rechazar la voluntad de Dios, si usted decide no someterse a Dios, debe estar sometido a alguien más, y ese alguien más lo va a apartar de Jesucristo y le va a hacer daño. Tome decisiones correctas en su vida para que en el futuro viva quieta y reposadamente en bendición, en paz y en victoria. Que Dios lo bendiga, hermanos. Espero en el Señor que Dios haya hablado a nuestros corazones, porque a mí sí me habla el Señor todo el tiempo, y espero que podamos tener esa fuerza de voluntad para ser hacedores de la palabra. ¿Ok? No minimice el pecado. El pecado trae consecuencias graves y esas consecuencias hay que evitarlas. En todas sus manifestaciones, el pecado es la enfermedad, más dañina y más destructiva que hay en la raza humana. El pecado. Usted puede enfrentar el COVID-19, usted puede enfrentar el cáncer, puede enfrentar el SIDA, puede enfrentar la leucemia, puede enfrentar la diabetes, pero el pecado no lo puede superar solamente con la sangre de Jesús y que usted y yo nos arrepintamos de corazón sincero. Si no, en el pecado vamos a morir. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Okay? Dios los bendiga y queremos que poder seguir adelante. Dios nos dé la fuerza, la fe para seguir adelante y orar a Dios para que Dios nos dé la sabiduría y el temor para poder caminar haciendo su voluntad. Escuche esto, evite cuanto más pueda el pecado. Y lo que no puede evitarlo, ponga en las manos de Dios. Pero haga lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer, déjeselo a Dios, porque Dios es experto en eso. ¿Okay? Dios los bendiga. Saludamos a algunos hermanos que nos ven, aunque hay otros hermanos hay muchos hermanos que nos ven siempre, ven las predicaciones, las escuchan. Que Dios los bendiga grandemente. También saludamos a Cari Ortega. Cari, Dios le bendiga. Espero que esté Dios bendiciendo su vida, bendiga su hogar, su familia. Y oro para que Dios conceda en su vida todas sus peticiones que tiene delante de él. También Violeta Castellano, Dios le bendiga, hermana Violeta, bendiciones. Espero que esté bien bendecida también. Seguimos ahí clamando a Dios, orando y esperando que Dios también le conceda las peticiones de su corazón. Nuestro hermano Juan, hermana Lucrecia, Dios los bendiga grandemente, hermanos. Bendición a su familia. Firmes y adelante, hermanos, siempre en el nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios. Pidámosle al Señor en esta tarde que nos dé la fuerza, la sabiduría y el temor para seguir adelante caminando siempre en fe, en su voluntad. Ore conmigo. Padre Celestial, oramos en el maravilloso nombre de Jesús. Te damos gracias a Dios porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Tu palabra siempre logra ese objetivo, ese propósito por el cual usted la envía a Dios. Oramos en esta tarde para pedirle a Dios que bendiga los corazones, fortalezca, Señor, la vida espiritual de tus hijos. Usted venga supliendo, Señor, toda necesidad en su pueblo, Dios. Padre, usted que escudriña los corazones, Dios, usted conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y voluntad, Padre. Usted sabe, Señor, cuántas veces le fallamos y en qué área, Señor, le fallamos más. Su palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos. Usamos esta tarde, Dios, la oportunidad para pedirle perdón en el nombre de Jesús. Oramos para que la sangre de Cristo limpie nuestros corazones. Oramos para que traigas paz a nuestros corazones y que nuestros pies, nuestra voluntad, nuestros pensamientos sigan siempre firmes en tu palabra, en tu voluntad. Padre, oramos por tu iglesia.
Donde quiera que esté tu iglesia, Padre, oramos bendiciendo tu iglesia. Oramos para que tú los alcances, los bendiga, tú vengas supliendo toda necesidad. Oramos para que tú vengas guardando los corazones, Señor amado. Oramos para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, tú vengas levantando a tu iglesia, Dios, fortaleciendo el corazón de tus hijos, dando fuerzas a tu pueblo, Padre, para poder caminar, para poder hacer tu perfecta voluntad, Señor. Lo ponemos todo en tus manos en esta tarde, Señor, y oramos también para que guardes y protejas a nuestras familias. Pedimos, Señor, que sea usted bendiciendo y protegiendo nuestras familias, donde quiera que estén, donde quieras que anden, Señor. Tu presencia y tu gracia esté siempre con ellos, esté siempre en ellos y esté siempre a través de ellos. Guarda nuestra familia en perfecta paz. Aquellos que todavía no te conocen, Padre, alcánzalos para la gloria de tu nombre. Alcánzalos en el nombre poderoso de Jesús y que en todo, Padre, tú seas glorificado. Padre, gracias te damos en esta tarde. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor, y tú seas supliendo toda necesidad y dándonos la victoria siempre sobre nuestros enemigos. Padre, yo te doy gracias, gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Gloria sea a Jesús. Esperamos que para el viernes podernos ver otra vez. Vamos a estar desde la iglesia predicando el viernes. Oramos para que usted pueda tener el tiempo, la oportunidad para también conectarse y poder también escuchar la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones y también en sus familias. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.